Hay un huracán aquí afuera y vamos directo hacia él. Este es el último mensaje a la familia del segundo oficial del El Faro, un barco de carga con una carrera de 40 años que terminó en desastre. Según los últimos reportes meteorológicos, el barco se dirige directamente hacia un huracán de gran magnitud. Sin embargo, el capitán no escucha las advertencias de sus oficiales de cubierta. Hay 33 vidas en juego. ¿La tripulación debe confrontarlo para que cambie de opinión o su decisión es correcta por su experiencia? Los reporteros del clima han estado observando una baja presión superficial bien definida que se ha estado fortaleciendo en el Atlántico Occidental. Estos son eventos meteorológicos importantes a los que los pronosticadores prestan mucha atención porque pueden indicar que se está desarrollando una tormenta importante. La ruta habitual de El Faro va de la costa este de Estados Unidos a Puerto Rico y una baja presión superficial se desarrolla cerca. El Faro ha navegado esta ruta sin problemas casi toda su carrera y la tripulación debería poder manejar una tormenta. ¿Quién habría adivinado que este viaje sería el último? El Faro fue construido en 1975 por Sun Shipbuilding and Dry Dock Corporation en Chester, Pensilvania. Al entrar en servicio, el barco recibió el nombre de Puerto Rico. Era un barco de carga roll-on, roll-off con una eslora de 241 metros, una manga de 28.6 metros y un calado de 12.8 metros. Tenía un tonelaje bruto de 31.515 toneladas, una velocidad máxima de 22 nudos y era impulsado por una turbina de vapor. En sus primeros 15 años, el Faro fue operado por una empresa puertorriqueña para transportar carga entre la costa este de Estados Unidos y Puerto Rico. De 1991 a 2003, el barco operó una ruta entre Anchorage, Alaska y Tacoma, Washington, bajo el nombre de Northern Lights. Después, el ejército de Estados Unidos lo fletó para la guerra de Irak en 2003, sirviendo hasta 2006. Después de la guerra de Irak, el barco regresó a su ruta entre Estados Unidos y Puerto Rico y recibió el nombre de El Faro. Es de regreso en esta, la ruta original del barco, donde nos unimos al El Faro en su viaje final. La baja presión en la superficie que se ha estado desarrollando en el Atlántico Occidental ha estado generando condiciones cada vez peores en el mar. Se están formando tormentas eléctricas y lluvias convectivas en su área. A lo largo del día, estas tormentas eléctricas y lluvias también aumentarán en número y severidad. Mientras la baja presión avanza, aumentan las probabilidades de que se vuelva huracán. Los reporteros del clima monitorean la situación cuidadosamente. Aunque estos reportes son vitales para muchas personas, para las tripulaciones de los barcos son especialmente importantes. Y las señales de tormenta se toman en serio. La tripulación de El Faro y la empresa dueña deben vigilar atentamente los sistemas meteorológicos en el mar. De lo contrario, corren el riesgo de navegar el Faro directamente hacia una tormenta muy peligrosa. Al día siguiente, el 28 de septiembre, el Faro está en el puerto de Jacksonville, en Florida. El barco es operado por Todd Services Inc. Todd Services Incorporado es una filial de Saltchuk, una importante empresa familiar de distribución y transporte en Seattle, Washington. Ya ha sido descargado proveniente de San Juan, Puerto Rico. Ahora está siendo recargado con mercancía para el viaje de regreso. Los contenedores se cargan en la cubierta superior. La carga rodante se conduce a las bodegas bajo cubierta a través de rampas de carga. Una vez que la carga rodante está colocada en posición de estiba, las cuadrillas de amarre la aseguran con cadenas y otros equipos de sujeción. La tripulación del Faro permite que estibadores y portuarios trabajen solos. Lo que la tripulación debería hacer es prestar atención y asegurarse de que la carga se esté asegurando de acuerdo con el manual de sujeción de carga. En la bodega, 3 estibadores y trabajadores portuarios aseguran los autos con cadenas a lo ancho del barco. En este arreglo, una sola cadena asegura toda la fila de autos. Luego, cada auto se asegura a la cadena. Este sistema de cadena única es potencialmente vulnerable en condiciones difíciles. Mientras el barco estuvo en el puerto esta noche, la baja presión en el Atlántico se intensificó. A las 03:00, el Centro Nacional de Huracanes o Centro Nacional de Huracanes actualiza su estatus y lo declara una depresión tropical, a un paso de convertirse en una tormenta importante. Es la 11ª depresión tropical de la temporada y se le da el título oficial de depresión tropical 11.
El Centro Nacional de Huracanes emite un aviso público de que la depresión tropical 11 ahora ha sido elevada a tormenta tropical. Siguiendo la tradición, se le da un nombre y se convierte en la tormenta tropical Joaquín. En este momento, la tormenta tropical Joaquín se encuentra a 295 millas náuticas al noreste de San Salvador y se dirige en dirección suroeste a una velocidad de aproximadamente 4 nudos. Esto es directamente en la dirección de la ruta normal del El Faro hacia San Juan. La comunidad naviera es consciente del peligro de la tormenta y todos lo consideran. El viaje del El Faro no se cancelará. Barcos como el Alfaro pueden navegar en tormentas. Los grandes barcos mercantes pueden soportar mares muy agitados. También pueden planear con anticipación y evitar tormentas lo suficientemente grandes como para hundirlos. El encargado del faro es el capitán Miguel Davidson, veterano naviero de 53 años conocido por priorizar la seguridad. Davidson ha estado trabajando en el mar desde los 16 años, es egresado de la Academia Marítima y ha escalado posiciones hasta convertirse en capitán. Davidson tiene una amplia experiencia navegando por el notoriamente agitado Golfo de Alaska. Es conocido por ser meticuloso y consciente de la seguridad. Es un capitán de barco muy respetado y bien considerado. Hoy, su trabajo más importante es trazar la ruta del El Faro en su viaje a San Juan. Davidson debe juzgar bien la tormenta tropical Joaquín. Necesita analizar todas las posibles formas en que la tormenta podría desarrollarse y elegir una ruta que garantice que el barco y su tripulación permanezcan protegidos. El tema de la tormenta se discute con Davidson en varias ocasiones. A las 10:03 ocurre la primera conversación registrada, cuando un segundo oficial del El Faro fuera de servicio le envía un mensaje de texto. El mensaje solo le informa de la tormenta. Davidson responde diciendo que ya lo sabe. En este punto hay muchas posibilidades sobre lo que podría pasar con la tormenta tropical Joaquín. La información meteorológica proviene de una variedad de fuentes. Los pronósticos pueden ser contradictorios y los pronósticos para Joaquín varían entre los servicios meteorológicos. Por el momento, los meteorólogos no están seguros de qué dirección tomará. Anteriormente, los avisos del Centro Nacional de Huracanes habían pronosticado que Joaquín cambiaría a una dirección norte y no impactaría a las Bahamas. Sin embargo, a las 16:51, los avisos emitidos por el Centro Nacional de Huracanes indican que la tormenta de hecho podría impactar a las Bahamas. También pronostican que podría fortalecerse e impactar a las Bahamas como huracán. Los marineros deben analizar bien todas las opciones y decidir con seguridad. A las 18:31, el segundo oficial fuera de servicio envía un mensaje de seguimiento a Davidson preguntándole qué ruta específica planea tomar para evitar la tormenta tropical Joaquín. Davidson responde que tiene la intención de tomar la ruta directa normal hacia San Juan. Considera poco probable que la tormenta sea una amenaza seria para el barco. El segundo oficial envía un mensaje final recordándole a Davidson que hay rutas alternativas que ofrecen protección contra la tormenta. A las 18:37, Davidson descarga un paquete meteorológico de Bon Voyage, producto de navegación con tecnologías meteorológicas aplicadas. Usa datos del Centro Nacional de Huracanes y otras fuentes para graficar las condiciones meteorológicas previstas en la ruta del barco. Nuevos paquetes meteorológicos de BVS se preparan varias veces al día y la tripulación del barco puede descargarlos cuando estén disponibles. Sin que Davidson lo supiera, el paquete que descargó tiene un retraso en la información meteorológica reportada. Los paquetes meteorológicos de BVS suelen usar pronósticos climáticos de hace 5 o 6 horas. Los pronósticos de huracanes pueden cambiar rápido y variar mucho en pocas horas. AWT tiene un servicio de enrutamiento por suscripción más avanzado que podría proporcionar información más oportuna. La empresa matriz de El Faro, TOTE, no se ha suscrito a este servicio. BBS cuenta con una función que envía por correo electrónico las actualizaciones tropicales a un barco en cuanto las recibe. El Faro no tiene esta función activada para este viaje.
La tripulación también confía en su terminal SATSI del Servicio Meteorológico Nacional para el reporte meteorológico. Esto no muestra la información con los mismos gráficos que los paquetes BVS, pero proporciona información actualizada. La información sobre ciclones tropicales del Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes llega de inmediato a la terminal SATSI. Durante todo el viaje hay una sensación general de confusión respecto al estado del huracán. La tripulación suele confiar más en los pronósticos de BVS que en SATSI. Davidson y sus oficiales de cubierta no parecen notar la latencia inherente en los datos de BVS. No parecen estar conscientes de que les iría mucho mejor usando la terminal SATSI en su lugar. Antes de que el barco zarpe, Davidson cena con un ingeniero portuario en el Faro. Él y Davidson hablan de la tormenta tropical en formación, pero Davidson no está preocupado por el clima. A las 20:10, el Faro parte de Jacksonville, Florida, rumbo a San Juan, Puerto Rico, con 391 contenedores, 294 remolques y autos y 33 tripulantes. 28 tripulantes son estadounidenses y 5 polacos. 27 estadounidenses a bordo son miembros regulares de la tripulación. Los 5 polacos y un estadounidense están ahí para realizar trabajos de conversión en el barco, preparándolo para regresar a su ruta anterior en Alaska. El capitán Davidson planea usar la ruta directa normal de El Faro hacia San Juan. Recientemente, a finales de agosto de 2015, cuando los sistemas tropicales Erika y Dani estaban presentes cerca de la ruta directa, Davidson llevó El Faro por una ruta alternativa. Esta era la ruta por el antiguo Canal de las Bahamas. El antiguo Canal de las Bahamas suma 160 millas náuticas al trayecto, pero ofrece protección contra el Atlántico abierto. Davidson cree que aún puede tomar la ruta normal y pasar al sur de la tormenta tropical para estar a salvo. Pero los pronósticos están empezando a empeorar. Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes también están empezando a decir que la tormenta tropical podría convertirse en huracán dentro de las próximas 36 horas. También han pronosticado que tomará una trayectoria hacia el suroeste en dirección a las Bahamas. Esto es directamente hacia la ruta propuesta del El Faro. A las 02:00 del 30 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes vuelve a actualizar la tormenta tropical Joaquín. Ahora es un huracán de categoría 1 y se ha convertido en el huracán Joaquín. Desde ahora, la historia de El Faro queda registrada por el registrador de datos del barco. Este es un dispositivo de grabación que almacena el audio de las comunicaciones del barco, así como información sobre su posición, velocidad y rumbo. La grabación de audio incluye un registro de todas las conversaciones en el puente del barco. A las 6:08, Davidson descarga el paquete meteorológico más reciente de BVS. Davidson y el primer oficial Stephen Schultz revisan la información que contiene. Durante su conversación, en un momento dado, refiriéndose a la tormenta, Schultz pregunta, ¿debería tener miedo? Davidson toma una actitud relajada ante las cosas, pero poco después de la pregunta de Schultz, sí mira al horizonte y comenta, «Oh, mira ese cielo rojo allá». Rojo en la mañana, los marineros se preparan, deciden actuar según la información del informe meteorológico que están viendo. Basándose en lo que ven, esperan que si siguen su ruta habitual, estarán al suroeste del huracán al día siguiente. Consideran sus opciones y deciden programar una pequeña alteración en el rumbo para llevar el barco un poco más al sur. Esto no cambia mucho la ruta, pero sí hace las cosas un poco más seguras según la información que están viendo. Según su información, este cambio de rumbo aumentará un poco la distancia entre el barco y la posición pronosticada del huracán. A las 10:17, Davidson recibe un mensaje por correo satelital del capitán del Faro, que va hacia el norte rumbo a Jacksonville desde San Juan. Pregunta a Davidson sobre sus planes e intenciones ante la tormenta. Davidson dice que vigila la tormenta y ha cambiado el rumbo un poco al sur. A las 11:24, Davidson descarga otro paquete meteorológico BVS y revisa la información que contiene. Todavía no se da cuenta de que está revisando información desactualizada. Alrededor de la hora del almuerzo, Davidson envía un correo electrónico detallado al personal de la gerencia de TOTE indicando que está monitoreando la tormenta. Ha ajustado la ruta y planea pasar al sur de la tormenta a unas 65 millas náuticas.
Él anticipa estar en la parte trasera de la tormenta para las 8:00 de la mañana siguiente. A las 14:14 Davidson y la segunda oficial de El Faro, Danielle Randolph, están en el puente. Escuchan una transmisión de seguridad Very High Frequency de una aeronave de la Guardia Costera. El Centro Nacional de Huracanes emite advertencia de huracán para las Bahamas y pide máxima precaución a marinos. Se escucha a Randolph y al capitán decir «wow». Pero a pesar de lo que escuchó, Davidson no reconsidera su elección de rumbo ni revisa su información meteorológica nuevamente. A las 16:54, el aviso número 12 del Centro Nacional de Huracanes se recibe a través del terminal SATC. Incluye una predicción actualizada de la trayectoria de la tormenta y prevé vientos sostenidos de 75 nudos con ráfagas de hasta 90. Ninguna conversación en el puente parece reconocer esta información. A las 17:47, Davidson descarga el siguiente paquete meteorológico BVS por correo satelital. Envía el paquete meteorológico a la computadora del puente a las 18:51. Luego va al puente para discutir la tormenta y el plan de viaje nuevamente con el primer oficial Schultz, quien está de guardia. Deciden establecer otra alteración de rumbo para el barco. Esto llevará al barco más al sur nuevamente mientras pasa entre las islas de San Salvador y Rum Cay. Schultz sugiere extender la alteración de rumbo aún más para navegar al sur de Samana Cay, pero Davidson decide que esto no es necesario. A las 19:43, el tercer oficial Jeremy Ream llega al puente para relevar a Schultz. Habla con Davidson sobre el huracán y dice: espero que no sea peor de lo que dice el BVS porque ellos dicen que es más como 85, no 50 de viento. Continúa. Ellos dicen que es mucho más poderoso de lo que esto está diciendo ahora mismo, señalando la información del BVS. Le pregunta a Davidson si cree que la tormenta se va a intensificar. Davidson parece ignorar lo que está diciendo. Explica la nueva ruta que él y Schultz eligieron. Explica la ruta y dice: pasaremos por detrás de la tormenta. Sigue avanzando. Nuestra velocidad es tremenda ahora. Entre más rápido, mejor. A las 2:00. Joaquín es un huracán categoría 3 con vientos estimados en 100 nudos. Davidson deja el puente y Ream queda de guardia. Más tarde, a las 23:05, Ream llama a Davidson por el teléfono interno después de revisar el último informe meteorológico de 22:53. Le informa a Davidson que los vientos máximos del huracán son de 100 millas por hora y que la tormenta avanza hacia su ruta. 2 veces le recomienda a Davidson que suba al puente para revisar el informe meteorológico, pero Davidson no va. Ream le dice a Davidson que buscará más información y luego se la comunicará. A las 23:13, después de que Ream revisa los pronósticos, vuelven a discutir la ruta del barco. De nuevo, Ream advierte a Davidson sobre los malos reportes del clima. Informa al capitán que, según el reporte de SATSE, el Alfaro estará a 22 millas del centro del huracán a las 04:00 del día siguiente. Los vientos son de 100 con ráfagas de hasta 120 y siguen fortaleciéndose. Ream propone una ruta más segura desviándose al sur desde las 02:00. Davidson, sin embargo, todavía cree que el barco navegará al sur de la tormenta con el rumbo que llevan. Él no sube al puente y no se realiza ningún cambio de rumbo. Entre las 23:45 y poco después de medianoche, Ream es relevado por el segundo oficial Randolph. A las 0:26, Randolph recibe una actualización meteorológica de SATSE y toma nota de la amenaza que representa la tormenta. Él comienza a planear una ruta alterna hacia el sur para evitar lo peor de la tormenta. Su plan, como el de Ream, también tendrá un cambio de rumbo a las 02:00. Decide llamar a Davidson más tarde para discutir el plan. Poco después, Randolph también escucha en la radio satelital comercial que Joaquín ha sido elevado a huracán de categoría 3. A las 01:18, el Alfaro sale de la protección de la isla San Salvador, lo que significa que ya no tienen la protección de la isla contra la fuerza del viento. Cuando esto ocurre, la tripulación en el puente observa el movimiento de balanceo del Alfaro. El marinero habilidoso en el puente comenta sobre un balanceo en particular diciendo: es el más grande desde que he estado aquí arriba. Randolph cree que el barco estará seguro entre la isla San Salvador y Rum Cay.
Ella pregunta si deberían esperar que el barco se balancee y dice, estamos justo entre las islas, así que me pregunto por qué nos estamos balanceando. El marinero competente dice, esto se pondrá interesante. A la 1:20 Randolph llama a Davidson y le informa sobre la actualización de Joaquín a huracán de categoría 3. Ella menciona la ruta alternativa que tomará. Davidson responde y le dice que no altere el rumbo planeado y que lo siga. Mientras el barco continúa pasando entre San Salvador y Rumca, Randolph le indica al marinero competente en cubierta que inicie el cambio de rumbo previamente planeado por Davidson de 155 a 116 grados. En este punto, el barco desarrolla una escora sostenida a estribor debido al cambio de dirección. La escora por viento es cuando el barco se inclina a la derecha por el empuje del viento. El marinero habilidoso lo nota y se lo comenta a Randolfo. El marinero habilidoso le menciona a Randolfo que ha escuchado un golpe en alguna parte del barco. Notan que algo podría soltarse dentro de la superestructura de El Faro. No investigan. Dentro de la bodega 3, un vehículo se ha soltado de la cadena que aseguraba una fila de vehículos. Una hora después, Schultz llega al puente para relevar a Randolph. Le comenta al marinero capaz que es difícil saber hacia dónde sopla el viento, Randolph sale del puente a las 03:48. Inmediatamente después de terminar su turno, ella envía 3 correos electrónicos cortos a familiares y amigos hablando sobre el huracán. En uno dice que hay un huracán aquí y que vamos directo hacia él. A las 4:09 Davidson llega al puente y parece tener una actitud relajada hacia el huracán. En referencia a la escora por el viento, comenta que no hay nada malo en este viaje. También dice que estaba durmiendo como un bebé. Davidson y Schultz están conversando. Schultz parece relajarse y están de acuerdo en que las condiciones son similares a las de todos los días en Alaska. Davidson nota que el barco no se balancea, cabecea ni golpea. Sin embargo, el barco sigue escorándose por el viento y abriéndose paso a golpes entre las enormes olas. A las 04:40 Ricardo Pusseter, jefe de ingenieros, avisa a Schultz en el puente sobre un problema de escora y niveles de aceite en el motor. Schultz llama a Davidson, quien vuelve al puente desde la cocina. Davidson habla con Pusseter y le informa a Schultz que quiere quitar la escora. El capitán dice que es solo la escora. Las bombas de achique están fallando y parece tomar la actitud de que esto es de esperarse. Davidson y Schultz ajustan el rumbo para orientar la proa del El Faro casi contra el viento. El objetivo es reducir los efectos de la escora por el viento en la embarcación para que los ingenieros puedan solucionar el problema que la escora a estribor está causando en el sistema de aceite del motor. El motor del El Faro es susceptible a problemas de alimentación de aceite en condiciones difíciles. El mal tiempo hace que el aceite se mueva dentro del cárter de aceite del motor. La válvula de succión del cárter no está centrada en el cárter, está desplazada hacia el lado de estribor. Así que si el barco se inclina hacia babor, el aceite se aleja de la válvula y se mueve hacia el otro lado del cárter. Entonces la válvula no logra extraer aceite hacia el motor y esto puede hacer que el motor deje de funcionar. El balanceo actual del barco hace que el aceite salpique erráticamente en el cárter. A veces la válvula no puede extraer aceite. En este momento, el motor está experimentando problemas intermitentes debido al movimiento errático del aceite. El motor del barco tiene problemas, pero podría ser peor. Si el barco quedara atascado con fuerte escora a babor, la válvula de succión del cárter no podría extraer aceite. Si esto sucede, el motor podría apagarse por completo. Ninguno de los problemas con el motor se ve ayudado por el hecho de que el Faro zarpó con un nivel de aceite principal en el cárter de 24.6 pulgadas, 2.4 pulgadas por debajo del nivel operativo recomendado de 27 pulgadas. Niveles de aceite más profundos podrían significar que el motor es capaz de absorber aceite y funcionar incluso con una inclinación hacia babor. A las 04:45, Davidson descarga el paquete meteorológico BIS de las 23:00 del día previo. La información del paquete meteorológico solo está vigente hasta el aviso número del Centro Nacional de Huracanes. 12 que se recibió en la terminal SAFSE a las 16:54 del día anterior. Los datos del paquete meteorológico BBS tienen cerca de 12 horas de antigüedad.
A la misma hora, el faro recibe otra actualización SAFSI con el aviso número 14 del Centro Nacional de Huracanes. En este aviso se informa que el ojo del huracán Joaquín está a 11 millas náuticas al sureste del El Faro, con vientos sostenidos de 105 nudos y ráfagas de hasta 130. A las 5:00 Davidson está en el puente y dice que envió el paquete meteorológico BBS al puente. Como señal de la confusión a bordo, también menciona que hay informes contradictorios sobre la ubicación del centro de la tormenta. A las 05:43, Davidson recibe una llamada sobre posible inundación en la bodega de carga 3. Envía a Schultz a investigar. Antes de salir del puente, Schultz recibe una llamada en el teléfono interno y discute el origen y la cantidad de la inundación. También habla sobre el uso de las bombas de achique. Davidson toma el teléfono y recibe el informe de que la bomba de achique está funcionando, pero el nivel del agua sigue subiendo. También reconoce que los autos se han soltado de sus cadenas. El sistema de una sola cadena que se usaba para sujetar varios autos ha fallado y los autos se están moviendo libremente dentro de la bodega. A las 05:52, Davidson recibe otra llamada informándole que la inundación proviene de una escotilla abierta en la cubierta 2. Portilla que conecta la cubierta 2 con la bodega de carga inferior se abre y cierra. Todas las escotillas deberían estar cerradas y aseguradas durante el mal tiempo. En el El Faro es fácil pasar por alto una que ha sido cerrada pero no asegurada con llave. La cubierta 2 está expuesta y al pasar las olas sobre ella se ha acumulado agua en la superficie. Debido a que la escotilla está en el lado de estribor y el barco está inclinado hacia estribor, el agua se ha estado acumulando sobre ella y luego fluyendo hacia la bodega de abajo. Actualmente la escotilla está sumergida y la tripulación no puede acceder. Al haber encontrado la fuente de la inundación, la tripulación ya no inspecciona la bodega 3. Es peligroso entrar a la bodega si los vehículos están sueltos de sus cadenas. Uno de estos vehículos chocó y rompió una tubería principal de incendios. La tripulación no se da cuenta de que el barco ahora se está inundando por debajo de la línea de flotación. Davidson gira el barco a babor para poner el viento por el lado de estribor. La idea es inclinar el barco hacia babor para que el agua se desplace de un lado de la cubierta al otro. Esto permitirá que la tripulación acceda a la escotilla para poder asegurarla. Al mismo tiempo, también llama a Pusseter y le indica que comience a transferir lastre del tanque de la rampa de estribor al lado de babor. Esto también ayuda a inclinar el barco a babor. Sin embargo, este movimiento adicional con el lastre hace que el barco desarrolle una escora a babor más pronunciada que la escora previa a estribor. Ahora las cubiertas están más próximas al agua. La tripulación asegura la escotilla a las 06:00 y el capitán ordena a Pusseter detener la transferencia de lastre a babor. La escora a babor ha permitido que la tripulación asegure la escotilla, pero le ha dado al barco una escora mayor. También ha causado problemas en la sala de máquinas. La válvula de succión de aceite del motor no puede extraer aceite hacia el motor. Todo el aceite se ha ido hacia el lado de babor del cárter de aceite. Ahora son las 06:00 y el Faro está peligrosamente cerca de perder su motor. Si el barco pierde propulsión, derivará y se alineará con la depresión del mar. Esto expondrá el costado del barco a toda la fuerza del mar y el viento, lo que exagerará el grado de escora del barco. Abajo en el barco, la inundación sigue siendo grave. Aunque la escotilla del compartimento 3 ha sido asegurada, la tripulación ha notado que el agua entra a los compartimentos de carga a través de las aberturas de ventilación de la bodega. Estas son grandes aberturas en el costado del barco, normalmente están muy por encima de la línea de flotación. Permiten que el aire entre y salga de los compartimentos. Con la escora exagerada del barco y las enormes olas creadas por el huracán Joaquín, el agua está entrando por estas aberturas. Davidson recibe una llamada de la sala de máquinas. Le piden inclinar el barco a estribor para evitar una falla del motor. A las 6:04 Randolph en el puente nota una reducción en las revoluciones por minuto del motor. Pregunta si el puente o la sala de máquinas lo inició. Luego, Davidson dice: "Creo que acabamos de perder la planta". También menciona que no le gusta la inclinación. A las 06:16 la pérdida del motor se confirma cuando la sala de máquinas llama para informar que el motor está completamente fuera de línea.
Davidson llama a la sala de máquinas e intenta reducir la inclinación del barco, ordenándoles trasladar lastre del lado de babor al lado de estribor. El Alfaro está sin motor. Ahora está a la deriva en la depresión del mar y está a merced de las olas. Al trasladar el lastre, Davidson quiere reducir la inclinación hacia babor del El Faro, lo que con suerte les permitirá arrancar el motor. Randolph redacta un mensaje del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima por si deben alertar a las agencias de rescate sobre la situación del barco. A las 06:34 hay esperanza desde la sala de máquinas. El capitán Davidson llama a Pusseter, quien informa al puente que logran reiniciar la caldera. Aumentan la presión del aceite lubricante. Si la tripulación logra poner en marcha el motor, podrán apuntar el Alfaro hacia las olas y reducir la cantidad de agua que entra. Todos esperan, con la esperanza de recibir más buenas noticias. A las 06:40, Davidson manda a Schultz a revisar la bodega 3. Luego llama a la sala de máquinas para pedir una actualización, pero son malas noticias. Los ingenieros no pueden hacer que el motor del barco funcione y la tripulación se queda sin control sobre el faro. Davidson decide informar de la situación al personal de TOT en tierra. Se comunica con el centro de llamadas de emergencia de TOT. Después de tener que hablar con los operadores del centro de llamadas durante 7 minutos, finalmente lo conectan con la persona designada de TOTE en tierra. Esta persona del personal puede ayudar en caso de emergencia. Davidson les informa sobre la situación en el Alfaro. Él les dice que los ingenieros no pueden aumentar la presión en la planta, que no tienen el motor principal, que tienen una escora de 10 a 15 grados a babor y que no están avanzando en el bombeo de la bodega. Él dice que están en modo de supervivencia, pero que no planean abandonar el barco. Davidson también les dice que hará una llamada de auxilio a la guardia costera. Luego le indica a Randolph que active el sistema de alerta de seguridad del barco, el Faro, y el sistema global de socorro y seguridad marítima. El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima comunica la señal de auxilio a las agencias de rescate en tierra. La tripulación ahora sabe que están en una situación peligrosa. No tienen control de su barco y necesitan controlar la inundación. Lo que no saben es que la situación en realidad es mucho peor de lo que piensan. A las 7:15, el primer oficial Schultz vuelve al puente e informa que el agua sigue subiendo en el barco. La escotilla de inundación ha sido asegurada. Las aberturas de ventilación permiten la entrada de agua, pero no en una cantidad peligrosa. Mientras tanto, las bombas de achique están funcionando y sacando el agua del barco, pero el nivel del agua sigue subiendo rápidamente. El capitán nota que Schultz sugiere otra fuente de inundación desconocida y pregunta si sabe de dónde proviene. Schultz ya preguntó al jefe de ingenieros Pusetier si sabe la causa de la inundación. Pusetier identificó una tubería principal de incendios rota como la causa. Schultz informa que el jefe dijo que algo dañó gravemente la tubería principal de incendios. La tubería principal de incendios a la que se refiere Schultz es una tubería grande que trae agua de mar desde el mar a través del casco del barco. La tubería principal de incendios está en la bodega 3. El agua de mar ha estado entrando libremente al El Faro a través de la tubería principal de incendios. Tal vez desde las 5:30 cuando se informó la inundación inicialmente. Las bombas de achique fallan porque no pueden seguir el ritmo de la inundación que entra por la tubería principal de incendios. Schultz ha estado en la bodega 3 y dice que vio autos sueltos. No puede confirmar que la tubería principal de incendios esté rota porque está muy debajo del agua negra. La charla sigue en el puente mientras Davidson y Schultz comentan que la inclinación del Alfaro empeora y ambos coinciden en ello. A las 7:16 Davidson llama a Pusset en la sala de máquinas para ver si puede controlar la inundación. Pregunta: ¿puedes aislar la tubería principal de incendios desde la sala de máquinas? Pusset responde que no puede hacer nada sobre la tubería principal de incendios rota. No se puede controlar la inundación por la tubería principal de incendios sin acceso directo a la fuga. El centro de comando del área atlántica de la Guardia Costera en Portsmouth, Virginia, recibe las alertas Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima y Sistema de Alerta de Seguridad del buque de Alfaro. El personal de TOT también está contactando al centro por teléfono para informar sobre la situación de El Faro. El centro de comando del área atlántica de la Guardia Costera transmite la información relevante al centro de comando del Distrito 7 de la Guardia Costera en Miami, Florida.
Comienzan a planear una posible operación de rescate, pero saben que es muy difícil hacer algo durante un huracán. La inclinación del barco está aumentando y las cosas se ven desesperadas. A las 7:26, Davidson llama a Schultz y Pusseter para avisar que activará la alarma general. Le pide a Randolph activar la alarma y despertar a la tripulación. A las 7:27 suena la alarma general. Abandonen el barco. Tras la orden de Davidson, la tripulación se alista para abandonar el barco en un huracán con vientos de 115 nudos y olas de 6 a 9 metros. Tienen balsas y botes salvavidas inflables, ambos de techo abierto. La supervivencia es improbable. A las 7:28, Davidson sigue en el puente con Randolph y los marineros capacitados. El barco sigue escorado. Habla con Schultz por radio, quien reúne a la tripulación para abandonar el barco. Él dice: asegúrense de que todos tengan sus trajes de inmersión y estén listos. Hagan un buen conteo de personas. Randolph advierte sobre los contenedores en el agua y Davidson ordena activar la alarma de abandono de barco. Aproximadamente un minuto después, Davidson se escucha llamando al puente. La proa está abajo, la proa está abajo. Luego llama por la radio ultra alta frecuencia a Schultz: súbete a tu balsa, lanza todas tus balsas al agua. Todos bájense, salgan del barco, manténganse juntos. Las acciones finales tomadas en el Alfaro son cuando Davidson intenta rescatar al marinero competente en el puente. No puede salir del puente porque está tan inclinado. Las últimas palabras en el Alfaro quedan grabadas. El capitán le dice repetidamente al timonel que no entre en pánico. Sube por aquí. Estás bien, vamos, no te voy a dejar. Vamos. El timonel exclama: necesito una escalera, necesito una cuerda, necesito que alguien me ayude. La grabación de audio del Alfaro termina a las 7:39, con 41 segundos el 1 de octubre de 2015. La última posición transmitida del Alfaro es 23 grados 52 minutos norte, 74 grados 0, 2 minutos oeste, aproximadamente 35 millas náuticas al noreste de la isla Crooked. Se inicia la operación de rescate, pero hay muy poco que alguien pueda hacer en un huracán tropical. El día que el Alfaro se hunde, una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos busca el barco en la tormenta. No se encuentra nada. El primer día transcurre mientras la tormenta azota. Al día siguiente, otro avión Hércules también busca el barco a través de la tormenta. Se le unen 4 helicópteros y un avión de patrulla de ala fija, pero no se encuentra nada. El tiempo se está acabando. En el tercer día, las aeronaves continúan buscando en condiciones climáticas muy difíciles. La tripulación de un helicóptero encuentra solo un aro salvavidas del Alfaro, lo que les da un rayo de esperanza. 4 días tras el hundimiento del Alfaro, las condiciones mejoran y comienza una gran operación de búsqueda. Una tripulación de helicóptero ve algo. Se encuentra un cuerpo del Alfaro, pero es irreconocible, ya que la cabeza ya está hinchada 3 veces su tamaño normal por la descomposición en el agua de mar. La tripulación no puede recuperar el cuerpo de inmediato y coloca una baliza para recogerlo después. La baliza falla y el cuerpo nunca vuelve a ser encontrado. La búsqueda continúa. Se avistan restos del Alfaro. Los equipos de búsqueda hallan un bote salvavidas dañado, una balsa desinflada y trajes de supervivencia sin abrir. Nunca se recuperan los cuerpos de la tripulación del Alfaro. El 5 de octubre de 2015, el Alfaro es declarado perdido en el mar. El faro fue finalmente descubierto el 31 de octubre a una profundidad de aproximadamente 4.600 metros. El barco está en posición vertical y de una sola pieza. El registrador de datos de viaje del barco fue finalmente encontrado el 26 de abril de 2016. Con la información del registrador, los investigadores pudieron reconstruir los eventos del día de su hundimiento. La información meteorológica desactualizada pone al Alfaro en rumbo de colisión con un huracán. Un vehículo rompe la tubería principal contra incendios y el barco se inunda bajo la línea de flotación. Con escora a estribor, el agua entra a la bodega desde la cubierta 2 por una escotilla abierta, distrayendo a la tripulación de la fuente principal de la inundación. Para cerrar la escotilla, el barco cambia de dirección y se inclina intencionalmente hacia babor. La escora a babor deja al motor sin aceite lubricante, lo que hace que el motor se apague. Las bombas de achique no logran seguir el ritmo de la inundación en la bodega 3
El barco toma más agua de la que puede manejar y se hunde hasta el fondo del mar, a 4.600 metros por debajo de la línea de flotación.